Hay personas que parecen tenerlo todo, alcanzan metas, acumulan riquezas, reciben reconocimientos, llenan auditorios, poseen fama y el aplauso de multitudes. Sin embargo, cuando llega la noche y la soledad los acompaña, sienten un vacío imposible de ocultar. Es un vacío que ningún logro externo puede llenar, una herida silenciosa que ni el dinero ni la admiración logran sanar. Esa herida aparece porque en el camino dejaron a Dios fuera de su vida, construyeron castillos hermosos por fuera, pero sin cimientos internos, y cuando el alma no está en paz, cuando el espíritu se siente desconectado de lo eterno, todo lo construido se tambalea y tarde o temprano se derrumba. La vida sin Dios se convierte en una carrera agotadora. Corremos detrás del estatus, del reconocimiento, de la validación ajena, del aplauso fácil y de la seguridad material. Nos desgastamos intentando sostener una imagen, y en esa carrera terminamos perdiendo lo más valioso que tenemos, el alma. Perdemos la calma, perdemos la claridad, nos olvidamos de nuestra esencia. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera comprendemos por qué corremos. Simplemente lo hacemos porque el mundo nos empuja, porque nos convencieron de que ese era el camino hacia la plenitud. Con el paso de los años, llega un momento de despertar, un instante en el que comprendemos una verdad que duele, pero que también libera. Esa verdad es que no importa cuán alto llegues, ni cuántos triunfos consigas, si no estás arraigado en lo eterno, caerás. Y cuando caigas, será fuerte y doloroso, porque todo lo que está sostenido solo por el ego es frágil. Todo lo que no tiene raíces espirituales se desmorona. Cada día de nuestra vida comienza con una elección silenciosa pero decisiva. Correr detrás del ruido del mundo o buscar primero al creador de todo lo visible y lo invisible. La manera en que decidimos empezar nuestras mañanas no es un simple detalle sin importancia, es una declaración espiritual. Si el día comienza en silencio, en oración, en entrega, en conexión con lo divino, todo se transforma. La mente se aquieta, el corazón se ordena. El alma recuerda que nunca camina sola. Empezar el día con Dios no es un ritual religioso impuesto, no es una costumbre vacía, es una necesidad vital. Es reconocer que no queremos hacerlo todo con nuestras fuerzas limitadas, sino con la guía de una fuerza infinita que trasciende nuestro entendimiento. Decirle al cielo en las primeras horas de la mañana: guíame tú, muéstrame el camino, acompáñame en este día, es abrir las puertas de la gracia y permitir que el caos se transforme en orden. Nada sostiene una vida vacía de propósito, nada puede llenar un corazón que ha olvidado su conexión con la fuente divina. Por eso, Lois Hay lo afirmaba con convicción: pon a Dios en primer lugar y todo lo demás encontrará su sitio. Cuando combinas la guía divina con tu compromiso humano, de crecer, de avanzar, de trabajar con integridad, no existen límites para lo que puedes lograr. Esa unión se convierte en la fórmula más poderosa, porque ya no estás actuando únicamente con tu fuerza, sino con la fuerza infinita que sostiene el universo entero. Y cuando esa unión ocurre, todo empieza a transformarse desde adentro hacia afuera. Tu salud mejora, porque dejas de vivir cargando resentimientos, culpas y ansiedades. El cuerpo responde de otra manera cuando el alma se encuentra en paz. La mente se expande, la intuición se afina, la energía cambia, y como consecuencia, también lo hacen las decisiones, las relaciones, las oportunidades y hasta la economía personal. El dinero comienza a fluir no desde la carencia o el miedo, sino desde la certeza y la confianza. Cuando uno se alinea con lo divino, las puertas que antes parecían cerradas empiezan a abrirse. Las oportunidades llegan porque estás en movimiento, porque tu energía vibra en sintonía con lo eterno. La vida entera se eleva cuando eliges lo espiritual sin dejar de actuar en lo humano. Porque Dios bendice al que confía, al que se levanta con fe, al que trabaja con un corazón limpio, al que enciende la lámpara de la esperanza y la mantiene encendida a pesar de las tormentas. El éxito sin propósito es vacío, la abundancia sin dirección es confusión, el poder sin humildad es una receta para la destrucción. ¿De qué sirve tener un imperio si no puedes dormir en paz? ¿De qué sirve llenar una cuenta bancaria si tu alma se encuentra quebrada? La historia está llena de ejemplos de personas que lo tuvieron todo por fuera,
y terminaron rotas por dentro, luces brillantes en la superficie, pero almas apagadas en lo más profundo. Por eso la invitación es clara: pon a Dios en primer lugar, porque todo lo demás depende de eso. Él no es un adorno espiritual, no es una opción de emergencia a la que acudimos solo cuando ya no hay salida. Él es la fuente, el origen, la raíz que sostiene y el único fundamento que nunca se quiebra. Cuando se lo coloca en el centro, la vida se ordena, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque aprendemos a enfrentarlos desde una fuerza que no viene del ego, sino del alma conectada a lo eterno. Muchos han escuchado que el éxito depende de la estrategia, de la disciplina, del esfuerzo constante y del enfoque. Y aunque estos elementos son valiosos, hay algo que no puede faltar jamás: una raíz espiritual. Cuando esa raíz no existe, todo lo demás se vuelve frágil. Puedes tener metas claras y determinación, pero si tu conexión con lo eterno es débil, cualquier tormenta puede desmoronar lo que construiste. Dios no es una idea decorativa, no es un recurso para los días grises, ni un refugio de último momento. Es el núcleo que sostiene lo visible desde lo invisible. Y cuando lo pones en primer lugar, cuando lo conviertes en el fundamento de tu vida, todo cobra otra dimensión, porque en realidad, al encontrarte con Dios, también te encuentras contigo mismo. El problema es que muchas personas viven confundidas, frustradas y vacías, porque han olvidado quiénes son. Han construido una identidad frágil basada en logros externos, en apariencias, en opiniones ajenas, en validaciones que cambian con el viento. Se esfuerzan en sostener una imagen perfecta, mientras por dentro se sienten rotos y agotados. Y ese esfuerzo, por sostener una vida sin raíces espirituales, termina enfermando el cuerpo y oscureciendo la mente. El cuerpo habla cuando el alma ha sido ignorada por demasiado tiempo. Ansiedad, insomnio, fatiga crónica, dolores inexplicables, enfermedades autoinmunes, son señales de un espíritu que grita para volver a casa, para reconectar con lo divino. Y cuando por fin se toma la decisión de poner a Dios en primer lugar, todo empieza a cambiar, no porque se ignoren las heridas, sino porque se sanan desde la raíz, porque se reconoce que hay un propósito eterno que da sentido a cada paso, a cada prueba, a cada victoria. El alma humana fue creada con intención, con propósito y con un diseño divino que no se repite. No somos una casualidad ni un accidente del tiempo. Cada vida trae consigo un llamado único, una misión eterna que no puede ser imitada por nadie más. Sin embargo, cuando esa misión se desconoce, cuando se vive desconectado de la fuente divina, el espíritu comienza a resentirse. La ansiedad que muchos sienten día tras día no siempre proviene de factores externos. Muchas veces es el grito interno de una vida que olvidó su verdad. Es la angustia de estar ocupado en todo menos en lo esencial. Cuando uno camina sin propósito, la existencia se convierte en una carrera interminable. Se corre para acumular, se corre para impresionar, se corre para sostener una imagen que cada vez se vuelve más pesada, y en medio de esa prisa se pierde lo más valioso, la paz interior. Pero cuando la vida se alinea con lo divino, esa ansiedad empieza a disolverse poco a poco, no porque desaparezcan las circunstancias difíciles, sino porque el corazón recupera dirección. Dejas de correr sin rumbo y comienzas a caminar con sentido, sabiendo hacia dónde vas y con quién vas. Cuando una persona se acerca a lo divino, todo en ella empieza a transformarse. Sus pensamientos se vuelven más claros, sus palabras más conscientes, sus decisiones más firmes y sus relaciones más sanas. El camino que antes estaba bloqueado comienza a abrirse de manera que parece imposible. Y no es magia, es consecuencia natural de la conexión con la fuente. Porque cuando el alma se alinea con lo eterno, todo lo demás empieza a encontrar su lugar. El verdadero desarrollo personal no consiste solamente en leer libros o aplicar técnicas de crecimiento. El crecimiento auténtico sucede cuando se vive desde la conexión con lo eterno. No se trata únicamente de mejorar habilidades o de obtener nuevas herramientas, sino de despertar al poder interior que estaba dormido. Ese poder solo florece cuando se camina de la mano de lo divino, porque el espíritu humano fue diseñado para brillar,
pero su luz solo se enciende por completo cuando se conecta con la fuente que lo creó. Dios no solo guía, también impulsa, levanta y transforma. Cuando se le da el primer lugar, las puertas correctas se abren y las heridas más profundas empiezan a sanar. Lo que parecía imposible se convierte en testimonio vivo de lo que puede hacer la fe. Una vida cerca de lo divino no es una vida perfecta, pero sí es una vida guiada, sostenida y llena de propósito. Esa diferencia lo cambia todo. Poner a Dios en primer lugar no es un acto de debilidad, es un acto de poder. El mundo moderno glorifica la independencia, el control absoluto y la autosuficiencia. Nos repite que pedir ayuda es señal de fragilidad, que rendirse es fracasar, pero en realidad, ¿qué es más fuerte? Seguir insistiendo en cargarlo todo solo hasta quebrarse, o tener la humildad de entregarlo a una fuente infinita que nunca se agota. Rendirse a lo divino no es claudicar, es liberarse del ego, no es reducirse, es expandirse, no es apagar la vida, es encenderla. Cuando una persona se entrega con fe, no pierde el control, gana dirección, se vuelve inquebrantable. No porque no enfrente batallas, sino porque ya no las libra con sus fuerzas limitadas, las enfrenta acompañado, sostenido, guiado, y esa compañía invisible cambia la manera en que se vive cada día. El orden divino no elimina los problemas, pero transforma la manera de enfrentarlos. La fe no es excusa para quedarse quieto, esperando milagros, es una fuerza que impulsa al movimiento. Dios abre puertas, pero eres tú quien debe cruzarlas. Él acompaña, pero eres tú quien decide caminar. Él fortalece, pero eres tú quien toma la decisión de levantarse cada mañana y dar un paso más. El trabajo espiritual no sustituye el esfuerzo humano, lo potencia. Ese es el secreto más poderoso. No caminas solo. Cada paso que das hacia tu sanación, hacia tu propósito, hacia tu crecimiento, lo das con una fuerza infinita que te respalda. Pero ese paso inicial depende de ti. La verdadera fe no te paraliza, te activa, te impulsa a moverte en dirección a lo que sueñas, confiando en que no caminas en vano. Cuando Dios ocupa el primer lugar, tus decisiones tienen más claridad, tus relaciones se purifican, tu mente se renueva, tus prioridades se reordenan. No significa que la vida se vuelva perfecta de inmediato, significa que aunque haya tormentas, siempre tendrás una brújula que te guíe, una paz que sostenga tu corazón en medio del caos. Este camino no es teórico, es real. Piensa en todas esas personas que enfrentaron diagnósticos médicos imposibles, pérdidas devastadoras o crisis profundas, y que al rendirse a lo divino, encontraron una fuerza que no sabían que tenían. Louis C.I. contaba testimonios de hombres y mujeres que sanaron no solo en el cuerpo sino en el alma, cuando pusieron a Dios en el centro, porque la verdadera sanación no siempre consiste en eliminar el dolor, sino en descubrir que aún en medio de él se puede vivir con propósito, con esperanza y con amor. La espiritualidad auténtica no tiene que ver con templos ni con rituales vacíos. Es una relación íntima, constante y personal con lo divino. Es abrir el corazón en la soledad de tu habitación y atreverte a decir con honestidad: no puedo solo, guíame tú. Esa sinceridad vale más que 1000 palabras aprendidas de memoria. Esa rendición transforma más que cualquier discurso. Cuando decides hablar con Dios con transparencia, sin máscaras, sin temor, aunque tu voz tiemble, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tal vez las circunstancias externas no se transformen de inmediato, pero tu interior se calma, el alma encuentra dirección, el miedo pierde fuerza, la ansiedad se suaviza y el vacío comienza a llenarse con la certeza de que nunca has estado solo. Todo en la vida está conectado. El cuerpo, la mente y el espíritu no son áreas separadas, son una misma unidad. Cuando el espíritu se reconecta con la fuente divina, el cuerpo comienza a responder, la mente se calma y la energía vital vuelve a fluir. Por eso el desarrollo personal sin Dios es como construir un edificio sin cimientos. Puedes levantar muchas plantas, decorarlas con adornos brillantes, pero basta una sacudida para que todo se venga abajo. Dios no está en contra de tu crecimiento. Al contrario,
Él es la raíz que da sentido a cada rama de tu evolución. No solo te muestra cuánto puedes avanzar, sino hacia dónde debes ir, porque el crecimiento verdadero no consiste únicamente en llegar más lejos, sino en llegar más profundo. Es sanar lo que nadie ve, es transformar el alma desde adentro. Es permitir que lo invisible ordene lo visible. Existen heridas que ningún libro puede tocar, vacíos que ninguna meta puede llenar. Solo la conexión con lo eterno puede traer la sanación que el corazón necesita. Y cuando tu desarrollo personal se edifica sobre esa base espiritual, cada paso tiene un propósito mayor, cada caída se convierte en enseñanza sagrada, cada avance te llena por dentro. Trabajar en ti mismo es también una forma de honrar a lo divino, porque no basta con rezar o esperar respuestas sin acción, es necesario un compromiso real con la transformación. Dios puede guiarte, puede fortalecerte, puede mostrarte el camino, pero no tomará decisiones por ti, no enfrentará tus miedos, no cambiará tus hábitos en tu lugar, no dará los pasos que te corresponden. Esa parte te pertenece a ti, y es justamente allí donde tu fe se convierte en acción viva. Cada vez que eliges responder con paciencia en lugar de reactividad, estás honrando a lo divino. Cada vez que eliges levantarte después de una caída en lugar de rendirte, estás demostrando tu fe. Cada vez que decides tratarte con compasión en lugar de exigencia, estás permitiendo que la luz de lo eterno sane tus heridas. Ese trabajo silencioso, invisible para muchos, es también espiritualidad en acción. La fe no es pasiva. La fe es movimiento. No se trata de esperar que Dios lo haga todo, sino de caminar con Él en cada paso, de decidir con conciencia, de actuar con amor, de enfrentar con valor. Y en ese caminar constante, en esa unión entre la guía divina y tu esfuerzo humano, la transformación se vuelve inevitable. Cuando una persona comienza a poner a Dios en primer lugar, su vida toma un giro radical que no siempre se nota de inmediato en lo externo, pero que sí se siente profundamente en lo interno. Ya no se trata de correr detrás de logros efímeros, ni de acumular trofeos vacíos. Se trata de vivir cada día con la certeza de estar alineado con un propósito eterno. Y ese cambio interior lo transforma todo, porque cuando el corazón tiene paz, las decisiones se vuelven más claras, la mente más serena y la vida más ligera. El mundo nos ha enseñado que la felicidad está en lo visible, en el ascenso laboral, en el reconocimiento social, en las cuentas bancarias llenas, en las posesiones materiales. Pero ¿de qué sirve tenerlo todo si por dentro se vive vacío? ¿Qué sentido tiene alcanzar la cima si al final no hay paz en el alma? Esa es la diferencia entre una vida guiada por el ego y una vida guiada por lo divino. El ego promete brillo, pero deja cansancio. Lo divino promete dirección y entrega descanso. Las personas que viven con Dios en el centro no necesitan impresionar a nadie, no dependen de la aprobación externa, ni se desgastan en demostrar su valor. Entienden que ya son suficientes porque fueron creados con propósito, y esa certeza les permite vivir con autenticidad. No traicionan sus valores por encajar en un lugar donde no pertenecen. No comprometen su paz por un ascenso pasajero ni cambian su esencia por aplausos. Su seguridad está enraizada en algo más profundo, en una voz interior que susurra con claridad: eres amado, eres valioso, eres parte de un plan eterno. Cuando se vive desde esa certeza, el éxito deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio para servir mejor. Ya no se trata de inflar el orgullo, sino de reflejar a través de la vida la luz de algo mucho más grande. El éxito verdadero se mide en la capacidad de impactar con amor, de inspirar con integridad, de acompañar con compasión. Y eso se nota en la forma en que se trata a los demás, en la manera en que se toman decisiones, en los límites que se ponen y en la firmeza con la que se enfrenta la adversidad. Cuando una persona conecta con la fuente divina, incluso sus caídas se convierten en enseñanza. Las heridas se transforman en sabiduría, las pérdidas en fortaleza y los obstáculos en oportunidades para crecer. Lo divino no elimina las pruebas, pero les da sentido. Y cuando el dolor tiene un propósito, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. El camino de la fe no es ausencia de problemas, es presencia de propósito. No es ausencia de dolor, es presencia de esperanza. No es ausencia de lucha,
es presencia de dirección. La diferencia es abismal, porque sin propósito el sufrimiento destruye, pero con propósito el sufrimiento transforma. Muchas veces, las personas confunden fe con pasividad. Piensan que confiar en Dios es quedarse quieto, esperando que algo cambie sin hacer nada. Pero la fe real es todo lo contrario, es movimiento, es acción, es disciplina con esperanza. La fe auténtica impulsa a levantarse cada mañana con la certeza de que cada esfuerzo cuenta, de que cada paso tiene valor y de que aunque los resultados no se vean de inmediato, el camino se está construyendo con sentido. Dios no es un mago que aparece para resolver lo que uno no está dispuesto a enfrentar. No abrirá puertas si no te acercas con fe, no transformará hábitos si no decides cambiarlos, no sanará heridas si no eliges mirarlas con compasión. Lo divino no sustituye tu voluntad, la potencia no actúa en lugar tuyo, actúa contigo, y eso es lo más poderoso, saber que no estás solo, que cada paso que das es acompañado, que cada decisión que tomas es sostenida, que cada lágrima que derramas es recogida por una fuerza infinita que no te abandona. El proceso de transformación requiere paciencia, constancia y compromiso. A veces las cosas no llegan en el momento que esperamos y surge la tentación de dudar, pero cuando caminas con Dios, aprendes que nada llega tarde, que cada experiencia ocurre en el momento exacto en el que estás listo para recibirla, ni antes ni después, justo en el instante necesario. Esa certeza calma la ansiedad y fortalece la confianza. En este viaje, no hay espacio para comparaciones. La conexión con lo divino te enseña que tu proceso es único, que no tienes que vivir al ritmo de nadie más. Cada persona tiene su propio camino, sus propias batallas, sus propios tiempos, y al entender esto, desaparece la necesidad de competir, porque reconoces que lo importante no es llegar antes, sino llegar con propósito. Vivir con Dios en el centro también transforma la manera en que se enfrenta el miedo. El miedo ya no paraliza, se convierte en señal de que estás avanzando hacia algo más grande, y aunque siga apareciendo, lo enfrentas desde la confianza de que no estás solo. Cada respiración consciente, cada oración sincera, cada acto de fe cotidiana, se convierte en un recordatorio de que la fuente divina te sostiene, incluso cuando no lo entiendes todo. En lo práctico, esta conexión también transforma lo cotidiano. Una persona que vive desde la fe no ignora sus responsabilidades. Al contrario, las abraza con más disciplina y amor, trabaja con dedicación, cuida su salud, honra sus relaciones, pero lo hace sin ansiedad, sin esa prisa desgastante de quien quiere controlarlo todo. Vive desde la certeza de que lo importante es actuar con amor y confianza, dejando que lo eterno se encargue de lo que está fuera de su control. Así, día tras día, se va construyendo una vida distinta, una vida con propósito, una vida con paz, una vida donde incluso las dificultades tienen un sentido. Y lo más importante, una vida que no depende de lo que ocurre afuera, sino de la conexión con lo que habita dentro. Porque cuando el alma está en paz, nada externo puede arrebatar esa plenitud. Cuando el ser humano decide poner a Dios en el centro de su vida, la transformación no se limita a lo espiritual. Esa decisión comienza a reflejarse en cada aspecto, en la manera en que trabaja, en cómo se relaciona con otros, en cómo maneja sus emociones y en la forma en que enfrenta la adversidad. No es magia, es alineación, no es un cambio superficial, es una transformación que brota desde la raíz y que poco a poco se expande hacia todo lo que toca. Muchas personas buscan soluciones rápidas, técnicas para alcanzar el éxito, estrategias para acumular más, fórmulas para lograr reconocimiento. Y aunque esas herramientas pueden servir en lo externo, tarde o temprano se vuelven insuficientes si el corazón está vacío. El verdadero desarrollo personal no es solo aprender a organizarse o establecer metas, es vivir desde una raíz espiritual, porque lo divino no compite con tu crecimiento, lo potencia. Dios no limita tu evolución, la guía y le da sentido. Las heridas más profundas no sanan con un libro, ni con un diploma, ni con un aplauso. Sanan cuando el alma vuelve a la fuente que la creó, cuando se reconoce que no estamos aquí por accidente, que cada vida tiene un propósito eterno. Cuando caminas con esa certeza,
Ya no vives con prisa ni con miedo, porque sabes que tu historia forma parte de un plan mayor, y esa confianza cambia todo. Hablar con Dios no es complicado, no hace falta un lenguaje especial, ni un ritual elaborado, basta con sinceridad. Puedes hablarle mientras caminas por la calle, mientras preparas un café, mientras conduces tu auto, mientras te miras al espejo, puedes decirle con humildad: no sé qué hacer, guíame, estoy cansado, dame fuerza, no entiendo este proceso, pero confío en ti. Y aunque esas palabras parezcan simples, tienen un poder enorme porque no nacen de la mente, sino del corazón. Orar no es repetir frases vacías, es abrir el alma con autenticidad, es hablar con Dios como hablas con quien más confías, es llorar si lo necesitas, agradecer incluso cuando no entiendes, rendirte sin vergüenza y pedir dirección con fe, pero lo más importante es aprender a escuchar. Porque Dios no está en silencio, habla en forma de paz cuando todo se desordena. Habla a través de una palabra que resuena en tu interior, de una señal inesperada, de una persona que aparece en el momento justo, de una convicción que atraviesa el alma. La oración diaria no solo cambia tus circunstancias, cambia tu carácter, porque cuanto más hablas con Dios, más se transforma tu forma de pensar, tu manera de reaccionar, tu manera de amar, y poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a reflejar en tu vida la luz de lo divino. Esa es la verdadera transformación, no una máscara de espiritualidad, sino un cambio profundo que se nota en tus decisiones, en tu trato con los demás, en tu forma de enfrentar la vida. Quien pone a Dios primero, ya no vive corriendo tras la validación del mundo, no compromete sus valores por un ascenso, ni vende su paz por un aplauso, no se desgasta intentando impresionar porque entiende que su valor no depende de lo que tiene, sino de lo que es. Vive con propósito, y ese propósito es más grande que cualquier meta personal. Vive para servir, para inspirar, para reflejar a través de su vida la grandeza de la fuente divina. Y eso se percibe, se nota en su serenidad en medio de la tormenta, en su paz, cuando todo parece incierto, en su firmeza cuando otros se derrumban, porque quien está conectado con lo eterno, no se quiebra fácilmente, puede tambalear, puede llorar, puede sentir dolor, pero siempre se levanta, porque no lo hace solo, lo hace acompañado por una fuerza infinita que lo sostiene. El mundo a veces nos hace creer que poner a Dios en el centro es una señal de debilidad. Nos venden la idea de que ser fuerte es cargar con todo, que ser exitoso es no necesitar a nadie, que ser valioso es demostrar independencia total, pero la verdad es otra. La verdadera fortaleza está en reconocer nuestros límites y entregarlos a lo eterno. La verdadera valentía está en rendirse con fe, no al miedo, sino a lo divino, porque esa rendición no te quita poder, te da dirección, no te hace pequeño, te expande, no te apaga, te enciende. La fe auténtica no paraliza, impulsa, no es quedarse quieto esperando milagros, es caminar con esperanza. Mientras haces tu parte, Dios abre las puertas, pero eres tú quien debe cruzarlas. Él pone las oportunidades, pero eres tú quien debe tomar decisiones. Él sostiene tu vida, pero eres tú quien debe actuar con responsabilidad. La espiritualidad real no te desconecta de la vida, te compromete más con ella, pero desde un lugar de paz y confianza. Cuando decides vivir de esa manera, tu día a día se llena de propósito. Tu trabajo deja de ser una carga y se convierte en un medio para servir. Tus relaciones dejan de ser un intercambio de intereses y se convierten en espacios de amor y crecimiento. Tus desafíos dejan de ser obstáculos y se transforman en entrenamientos del alma. Todo cambia cuando el centro de tu vida es lo eterno. Y quizá lo más poderoso de esta transformación es que no solo te cambia a ti, cambia también a quienes te rodean, porque cuando tu energía se eleva, tu sola presencia se convierte en un faro que inspira. No necesitas grandes discursos para impactar, basta tu coherencia, tu paz, tu amor reflejado en lo cotidiano. Ese es el verdadero testimonio, una vida que brilla desde dentro, no porque sea perfecta, sino porque está conectada a la fuente divina. Vivir sin Dios es como caminar en un desierto infinito cargando agua en vasijas rotas. No importa cuánto intentes llenarlas, siempre se vacían.
No importa cuánto corras, siempre sientes que falta algo. El alma humana fue creada para estar enraizada en lo eterno, y cuando se desconecta de esa fuente, busca reemplazos que nunca son suficientes. Esa búsqueda desesperada se convierte en la causa de muchas ansiedades modernas: el exceso de trabajo, la obsesión por la apariencia, la necesidad de competir, la presión por alcanzar metas cada vez más grandes. Pero todo eso, sin una raíz espiritual, solo desgasta. Conectar con lo divino significa que ya no caminas solo, significa que cada decisión se ilumina con una sabiduría más alta, que cada paso se sostiene con una fuerza mayor, que cada batalla se libra con un respaldo infinito. Esto no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentas. El caos deja de ser un enemigo y se convierte en una oportunidad de confiar más. El dolor deja de ser un castigo y se transforma en un maestro. La incertidumbre deja de ser un tormento y se convierte en un espacio para aprender paciencia. Quien vive alineado con Dios aprende a reconocer que los tiempos humanos no son los tiempos divinos. Mientras nosotros exigimos resultados inmediatos, lo eterno trabaja en procesos profundos que muchas veces no entendemos al principio, pero que siempre terminan mostrando su propósito. Cada aparente demora es una preparación, cada silencio es una oportunidad para fortalecer la fe, cada prueba es un entrenamiento del alma, y cuando miras hacia atrás, comprendes que nada fue en vano, que todo formaba parte de un plan más grande. El alma humana anhela certeza y la busca en lugares donde nunca la encontrará: en contratos, en relaciones frágiles, en posesiones que se deterioran, en la apariencia física que inevitablemente cambia con los años. Pero la verdadera certeza no está en lo que se ve, está en lo invisible. No está en lo temporal, está en lo eterno. Esa certeza es la que calma la ansiedad, la que disuelve el miedo, la que fortalece en medio de la tormenta. Conectar con la fuente divina también significa dejar de luchar contra todo, significa aprender a soltar el control, a confiar en que no todo depende de ti, a aceptar que hay límites y que esos límites no son una debilidad, sino una invitación a apoyarte en lo más alto. El ego siempre quiere controlar, siempre quiere tener respuestas, siempre quiere demostrar que puede solo, pero el espíritu reconoce que no necesita demostrar nada, porque ya es suficiente al estar unido a lo eterno. La oración es una de las llaves más poderosas para mantener esa conexión viva. No se trata de repetir frases memorizadas, ni de cumplir con un deber religioso. Se trata de abrir el corazón con honestidad. Es hablar con Dios en lo cotidiano, en medio del ruido, en medio del cansancio, en medio de la alegría. Es confiar en que Él escucha incluso los silencios, incluso las lágrimas que no se convierten en palabras, incluso los pensamientos que no alcanzas a expresar. Y lo sorprendente es que cuando te acostumbras a orar con sinceridad, tu visión de la vida cambia. Dejas de mirar solo lo superficial y empiezas a percibir señales que antes ignorabas. Un encuentro inesperado se convierte en un mensaje. Una puerta cerrada se convierte en una protección. Una demora se convierte en un recordatorio de paciencia. Porque Dios habla, y lo hace de muchas maneras, a veces en susurros tan sutiles que solo el corazón atento puede reconocerlos. En lo práctico, una vida con Dios al centro se nota en la paz interior. Ya no se necesita competir para sentir valor. Ya no se busca llenar vacíos con excesos. Ya no se vive agotado intentando alcanzar estándares imposibles. Se aprende a disfrutar de lo simple, a agradecer por lo pequeño, a valorar lo cotidiano. Y paradójicamente, esa paz interior abre más puertas que cualquier esfuerzo desesperado, porque la vida empieza a fluir en lugar de forzarse. Los logros siguen llegando, pero ahora tienen otro sentido. El dinero ya no es un fin en sí mismo, sino un recurso para servir y expandir el amor. El éxito ya no es un trofeo para alimentar el ego, sino un medio para inspirar y bendecir. Las relaciones ya no son un campo de batalla por aprobación, sino un espacio de crecimiento y compañía real. Todo se transforma cuando la raíz es lo eterno. Esta transformación no significa perfección. Habrá días de duda, momentos de cansancio, instantes en los que el ego quiera retomar el control,
Pero cuando Dios está en el centro, esos momentos no definen tu historia, son solo parte del proceso, son solo capítulos en un libro mucho más grande. Y cada vez que eliges volver a lo eterno, cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, cada vez que eliges orar en lugar de rendirte, fortaleces esa conexión y construyes una vida que ningún viento puede derribar. Cuando una persona vive conectada con la fuente divina, descubre que la plenitud no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que habita adentro. Ya no es necesario que todo esté en orden para sentirse en paz. Ya no es necesario tener respuestas inmediatas para caminar con firmeza. Ya no es necesario recibir aprobación constante para sentirse valioso, porque el alma que se enraiza en lo eterno aprende a vivir desde una certeza diferente, una certeza que no cambia con las circunstancias. Esa certeza es la que calma en medio de la tormenta, la que da dirección en medio de la confusión, la que sostiene cuando parece que todo se derrumba. Mientras el mundo corre detrás de lo urgente, quien vive con Dios en el centro se detiene a escuchar lo importante. Mientras otros miden su valor por la cantidad de lo que poseen, quien está conectado con lo divino mide su valor por la calidad de lo que entrega. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no se vive desde la carencia, se vive desde la abundancia interior. El alma que confía deja de desgastarse con comparaciones, deja de mirar hacia los lados con envidia y empieza a mirar hacia adentro con gratitud. Ya no siente la necesidad de competir, porque sabe que su camino es único, que su ritmo es perfecto, que su historia tiene un diseño que no puede copiarse. Esa libertad interior es uno de los regalos más grandes de la fe, la capacidad de caminar a tu propio paso sin sentir que te quedas atrás. Conectar con Dios también significa aprender a soltar, soltar lo que ya no tiene sentido, soltar relaciones que drenan, soltar culpas que paralizan, soltar miedos que atan. Y aunque al principio soltar duele, con el tiempo descubres que no era pérdida, era liberación. Cada vez que eliges soltar, creas espacio para algo nuevo, para algo más alineado, para algo que sí corresponde a tu propósito. Y en ese proceso, la vida empieza a sentirse más ligera, más auténtica, más plena. Muchas veces, el ser humano se aferra a lo conocido, aunque le duela, porque tiene miedo de quedarse vacío. Pero cuando entregas ese vacío a Dios, descubres que nunca estabas solo, que nunca estabas perdido, que siempre hubo una fuente dispuesta a llenarte con amor y con propósito. Ese descubrimiento cambia la manera en que enfrentas las pérdidas, porque entiendes que nada que esté alineado contigo se pierde realmente, que lo que se va abre camino a lo que debía llegar. La fe también enseña a vivir en el presente, porque la mente humana tiende a quedarse atrapada en lo que ya pasó o en lo que todavía no llega. Nos atormentamos con culpas antiguas o nos angustiamos con miedos futuros, pero cuando eliges vivir en conexión con lo divino, aprendes que el único momento real es el ahora, y en ese ahora encuentras fuerza, encuentras paz, encuentras dirección. No se trata de negar el pasado ni de ignorar el futuro, se trata de vivir con conciencia plena de que lo eterno se manifiesta en este instante. Esa conciencia convierte lo cotidiano en sagrado. Una conversación se vuelve un regalo, una respiración profunda se vuelve oración, una sonrisa compartida se convierte en un acto de gratitud. No necesitas esperar grandes milagros para sentirte bendecido, porque empiezas a reconocer los milagros pequeños que te rodean cada día. Y esa actitud de gratitud multiplica la abundancia, porque lo que se agradece se expande. Vivir con Dios en el centro no significa ausencia de dolor, significa que el dolor ya no te destruye, significa que cuando llegan las pruebas, no te hundes en desesperación, sino que las enfrentas con propósito. Significa que cuando aparece la enfermedad, no te paralizas en miedo, sino que la conviertes en un camino de fortaleza interior. Significa que cuando experimentas pérdida, no te defines por lo que ya no está, sino por la fuerza que encuentras al levantarte. El alma conectada con lo eterno también aprende a reconocer que cada batalla tiene sentido. A veces no comprendemos de inmediato por qué ocurren ciertas cosas, pero con el tiempo vemos que cada obstáculo fue entrenamiento, que cada caída fue enseñanza, que cada demora fue protección. Dios no se olvida, no abandona, no se equivoca.
Y cuando confías en eso, incluso lo doloroso adquiere un propósito. Esta conexión también transforma la manera en que amas. El amor ya no es un intercambio condicionado. No es una necesidad de recibir para dar. No es una lucha por controlar. El amor que brota desde lo divino es libre, es generoso, es compasivo. Es un amor que no exige perfección, que no ata, que no hiere. Es un amor que bendice, que inspira, que edifica. Y cuando aprendes a amar así, no solo sanas tus relaciones, también sanas tu propio corazón. Cada día que decides poner a Dios en primer lugar es una oportunidad para vivir con más plenitud. Es una oportunidad para trabajar con propósito, para relacionarte con integridad, para enfrentar tus miedos con confianza, para descansar en la certeza de que no estás solo. Esa práctica constante se convierte en el cimiento de una vida sólida, una vida que resiste tormentas, que supera pruebas, que florece incluso en el desierto. Y lo más extraordinario es que esta plenitud no se queda en ti, se derrama sobre tu entorno, sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre tu comunidad, porque la luz que se enciende en un corazón conectado con lo eterno ilumina mucho más allá de lo que imaginas. Tu paz inspira, tu coherencia guía, tu amor transforma, sin necesidad de grandes discursos. Tu vida se convierte en un testimonio viviente de lo que significa estar unido a la fuente divina. Llegamos al final de este viaje de reflexión, y lo que más resuena es una verdad que no se puede ignorar. El alma humana nunca encuentra plenitud real lejos de la fuente divina. Puedes correr, puedes esforzarte, puedes lograr metas que impresionen al mundo, pero si dentro de ti no existe esa conexión, tarde o temprano sentirás el vacío. No importa cuán brillantes sean tus logros si tu espíritu permanece apagado. Conectar con lo divino no significa negar la realidad ni huir de los problemas. Al contrario, significa vivir con más valentía, significa enfrentar los retos desde la confianza, significa caminar con la certeza de que cada paso está sostenido por algo más grande que tú. La fe no te hace débil, te hace invencible, porque te recuerda que no estás solo, que no tienes que cargar con todo, que hay una fuerza infinita que te acompaña en cada instante. Esa fuerza es la que te devuelve el aliento cuando la tristeza aprieta el pecho, es la que te levanta cuando sientes que ya no puedes más, es la que calma tu mente cuando la ansiedad grita, es la que te llena de esperanza cuando todo parece perdido. Esa fuerza es Dios, y cuando lo pones en el centro de tu vida, el caos comienza a ordenarse. Tal vez no desaparezcan las pruebas, pero sí cambia tu manera de enfrentarlas. Donde antes había miedo, ahora hay fe. Donde antes había vacío, ahora hay plenitud. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Conectar con lo eterno es también un acto de humildad. Es reconocer que el control absoluto no existe, que la autosuficiencia es solo un espejismo, que la verdadera grandeza no está en imponer, sino en rendirse con amor. Y esa rendición no te quita poder, al contrario, te lo multiplica, porque el ego tiene límites, pero la fe no los conoce. Hoy quiero que te lleves esta certeza grabada en el corazón. No naciste para vivir apagado, no naciste para cargar culpas eternas, no naciste para correr detrás de lo que no llena, naciste para brillar, para expandir amor, para vivir en propósito. Y todo eso solo se encuentra cuando eliges volver al origen, cuando eliges poner a Dios primero, cuando eliges caminar sostenido por lo eterno. No esperes a que todo se derrumbe para buscarlo. No lo dejes como última opción. Hoy, aquí y ahora, puedes abrir tu corazón y decir con sencillez: guíame, acompáñame, no quiero hacerlo solo. Esa decisión cambia todo, porque abre una puerta que nunca vuelve a cerrarse. La paz empieza a brotar, la claridad comienza a llegar, la fuerza renace. Recuerda siempre que la fuente divina no es un lujo para unos pocos, es un derecho para todos. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas perdido, no importa lo que hayas creído hasta ahora, siempre puedes volver, siempre puedes empezar de nuevo, siempre puedes elegir un camino más luminoso. Y si hoy decides dar ese paso, no lo hagas solo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por quienes amas, hazlo por quienes te rodean, porque cuando tu vida se alinea con lo divino,
Tu luz ilumina también el camino de otros. Tu paz se convierte en refugio. Tu fe se convierte en ejemplo. Tu historia se convierte en inspiración. Así que no dudes más, no lo postergues más. Pon a Dios en el centro y verás cómo todo lo demás empieza a encontrar su lugar. No es una promesa vacía, es una realidad que millones han vivido y que tú también puedes experimentar. Y cuando lo hagas, cuando sientas la plenitud de estar conectado con la fuente divina, descubrirás que la vida no es una carrera sin sentido, sino un viaje lleno de propósito, de amor y de eternidad.